Buenas noches. Vamos a sustentar nuestro proyecto. Se trata sobre el campo eléctrico y los que vamos a sustentar son Andrés Sánchez y yo, Sebastián Castaño. El planteamiento del problema, acá tenemos que sobre un disco de radio R situado en el plano XY, cuyo centro coincide con el origen de las coordenadas, se distribuye una carga superficial que varía radialmente, de esta forma. Acá vamos a calcular el campo eléctrico de los puntos de la parte positiva del eje Z. Y de los dos problemas que nos dan, vamos a trabajar con el primero. Acá en objetivos vamos a aplicar los temas vistos en la asignatura de física y en la asignatura de cálculo para poder resolver el problema. En la asignatura de física vamos a tratar sobre el campo eléctrico y en la de cálculo vamos a aplicar el teorema de Gauss para llegar a la solución del problema. En el marco teórico, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y hacia el interior de una carga negativa. Acá en este gráfico representa las superficies equipotenciales esféricas y acá se ve cómo los círculos que rodean la carga puntual se desplazan en todas las direcciones. Acá tenemos esta fórmula de esto es el flujo neto de carga, E es la intensidad del campo eléctrico, este es la diferencial del vector de superficie, Q es la carga contenida en la superficie y este es la constante dieléctrica del medio. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la solución del problema y acá empieza la solución. Me presento, yo soy Andrés Felipe Sánchez y voy a explicar lo que sería la parte de la solución. Entonces, bueno, empecemos por acá. Lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico sobre los puntos de la parte positiva del eje Z. Entonces, lo que vamos a hacer es que de este puntico hacia abajo son negativos y de este puntico hacia arriba son positivos. Entonces, eso es un positivo. Entonces vamos a hallar del medio de acá hacia arriba todos los que quieran, ¿sí? Hasta cierto punto que es el punto P que está acá. Entonces como es una bolita de acá, entonces como es una bolita, pues esto sería un cilindro, como se puede ver acá. Entonces vamos a tomar el cilindro desde 0 hasta el punto P. Eso con respecto a Z. Listo, eh, entonces lo que dice aquí es que cuando ρ es menor a R, R es el radio del cilindro. Entonces vamos a hallar ρ, que sería pues este pedacito, este que está acá. Cuando ρ es menor que el radio y cuando ρ es mayor que el radio va a ser igual a 0, como dice acá. Entonces no lo vamos a hallar, sino que solo vamos a hallar cuando es menor que el radio.
Entonces aquí tenemos la función en términos de ρ, que es sigma en términos de ρ, que pues sería esto, sigma sub 0 por ρ sobre r al cuadrado. Entonces se va a usar acá se va a usar el flujo total que pasa por el cilindro, que sería igual a la suma de todos los flujos. ¿Y por qué la suma de todos los flujos? Esto lo podemos ver acá. Aquí la cara de arriba, digamos que es A1. El flujo 2 sería la cara de abajo. Sería entonces A2, que sería como una tapa. Y el flujo 3 en este caso sería la parte redonda de al lado, que sería como el tubo. Entonces pues tendríamos tres flujos. Entonces vamos a utilizar esta fórmula del flujo total, que es igual a flujo 1 más flujo 2 más flujo 3. Y vamos a usar esta que dice que Q' va a ser igual a la integral triple de la función, que a su vez el flujo sería igual a todo esto, y estas son las tres fórmulas que vamos a usar. Entonces, bueno, para hallar el flujo 1, como va a ser la tapa superior, entonces z va a ser una constante, ¿sí? Y al z ser una constante, esto me va a dar 0. Entonces el área 1 me va a quedar en términos de ρ, bueno, en términos de phi y de z, de phi y de ρ, perdón. Entonces, al yo multiplicar este a sub ρ con este a sub z que quedó sobrando, me va a dar 0. Entonces, al yo multiplicar el campo por 0, me va a dar 0. En la cara número 2, que sería la tapa de abajo, pues z también va a ser una constante, porque z no va a cambiar porque estamos hallando una tapa en determinada altura, digamos aquí. Esto sería como un plano. Entonces, como z no cambia, va a ser una constante y va a pasar lo mismo. Entonces, a multiplicar yo el a sub ρ por el a sub z, me va a dar 0. Entonces el flujo 1 y el flujo 2 van a ser igual a 0. Ahora, para el flujo 3, que es el cilindro como tal, entonces ya lo vamos a hallar acá. Que acá, bueno, acá z varía. Entonces ahora lo que es constante es ρ. ¿Por qué es constante ρ? Porque digamos hay un plano más o menos así, entonces digamos que ρ está hasta acá. Entonces ρ tiene, digamos, 1, entonces puede ser 1 por acá, o por acá, o por acá, 1 para arriba, para cualquier lado, pero siempre va a ser 1. Entonces se va a formar una bolita. Entonces ρ va a ser constante. Y al ρ ser constante, como estamos diciendo que ρ va a ser menor al radio, entonces podemos decir que ρ va a ser en este caso nuestro radio porque no va a cambiar. Entonces el radio pasaría de ser esta bola grande que está acá afuera, esta bola grande, a ser esta de acá adentro que está acá, que es la que está como sombreada. Entonces ρ se convertiría en el radio y entonces ρ es igual a r, que está acá. Entonces, como va a ser una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces lo que se cancelaría serían estos dos,
y nos quedarían estos dos términos de acá. Entonces, phi en cuanto a, entonces como es una bola, sabemos que una bola son 2pi, y como vamos a hallar la altura hasta el punto P, que sería desde acá, desde 0 hasta el punto P, entonces z varía en eso, desde 0 hasta P. Entonces el área 3 nos va a quedar en estos términos. Entonces al yo multiplicar a sub rho por a sub rho me va a dar igual a 1. Entonces me quedaría solamente esto de acá afuera. Bueno, aquí esto está mal, esto es una R mayúscula. Bueno, entonces aquí sería una R mayúscula. La integral con respecto a phi es el de arriba menos el de abajo, pero este menos 0 me va a dar lo mismo. Entonces es esto, y la integral de z pues es el de arriba menos el de abajo, o sea que menos 0 es 2pi. Entonces el flujo 3 es esto, que sería el campo por el punto por 2pi por r. Entonces la suma va a ser 0 más 0 más esto, pues me va a dar 0 otra vez. Entonces el flujo aquí está determinado. Entonces el flujo acá está determinado. Entonces el flujo, pues ahora tocaría hallar Q. Entonces, ¿qué es Q? Q sería nuestra función sigma en términos de rho por el de área. Entonces, el de área, ¿qué es? Entonces tenemos una altura z. Una altura z, que sería hasta un punto P. Un rho y un ángulo, que en este caso, como es una bola, viene a ser de 2pi. Entonces tenemos con respecto a rho, tenemos esto con respecto a phi, esto, y bueno, esto, y con respecto a z, el último. Entonces la función era rho cuadrado sobre r cuadrado y acá multiplicado un sigma sub 0. Entonces el sigma sub 0, como es una constante, yo no la puedo sacar, entonces por eso está acá afuera. Como el r también es constante, pues también lo puedes sacar acá, porque está acá. Entonces hay un paso que nos saltamos, que es la integral triple, que es rho por todo esto. Entonces este rho que estaría acá multiplica con este rho cuadrado y me da rho al cubo, que es el que está acá. Entonces, como con respecto a phi y con respecto a z no voy a cambiar nada, entonces puedo integrar de una vez, que me va a dar lo mismo que me dio acá abajo. La integral con respecto a phi con respecto a 2pi me va a dar p. Entonces saco estos dos, saco 2pi y rho, bueno, 2pi y p, que es esta que está acá. Entonces acá integro y
esto que está acá, que es rho a la 4 sobre 4, que sería esto mismo que está acá. Y esta E la dejo sola y paso a dividir los otros términos. Entonces P y P se van a cancelar. Acá. ¿Sí? P y P se van a cancelar. Se cancela 2pi con 2pi y quedaría nomás sigma sub 0. Esto lo evalúo, esto de acá, desde 0 hasta r, el rho a la 4 y me quedaría r a la 4. Este 4 este mismo 4 y el rho pasa a ser r a la 4. Y entonces como tengo arriba multiplicando r a la 4 dividiendo r a la 3, puedo cancelar esto con este 4. Y quedaría sigma sub 0 por r dividido en 4 pues, sub 0. Entonces el campo para nuestra función es sigma en términos de rho. Cuando rho es menor que r, el campo será igual a este de acá.